Mi padre adquirió un polígrafo como chiste para la cena navideña. Vamos a divertirnos, anunció. Cada uno formula una interrogante. Todos contestan con sinceridad. El aparato señala quién engaña. Creí que era un pasatiempo absurdo, pero terminé aceptando. Éramos 6 personas. Papá, mamá, mi hermano Andrés, mi hermana Clara, mi abuela y yo. Primera tanda. Cuestionamientos básicos. ¿Alguna vez sustrajiste efectivo del bolso de mamá? Indagó papá a Andrés. Andrés enchufado al polígrafo. No. Aparato. Engaño. Todos carcajeamos. Andrés admitió. Tomó 20 euros a los 12 años. Segunda tanda. Yo interrogué a Clara. ¿Tienes pareja actualmente? No. Aparato. Engaño. Clara enrojeció. Reconoció que mantenía un novio oculto desde hacía medio año. Tercera tanda. Clara cuestionó a papá. ¿Alguna vez le fuiste desleal a mamá? El ambiente se quedó mudo. Papá soltó una risa tensa. Claro que no. Se conectó al aparato. Aparato. ¿Verdadero? Mamá exhaló con alivio. Cuarta tanda. ¿Alguna vez lamentaste unirte en matrimonio con papá? Mamá vaciló. Jamás, nunca, aparato. Engaño, el clima se transformó. Papá la observó. ¿Qué? ¿Es únicamente diversión? Dijo mamá. Es un polígrafo auténtico, comentó Clara. Quinta tanda. Abuela interrogó a papá. ¿Te sientes satisfecho con tu existencia? Papá se conectó. Sí, aparato. Engaño. Esto resulta absurdo, dijo papá poniéndose de pie. ¿Por qué negarías eso? Preguntó mamá. Porque no le incumbe a nadie. Sexta tanda. Yo interrogué a mamá sin reflexionar. ¿Papá es mi progenitor biológico? El salón se paralizó. Mamá perdió el color. ¿Qué clase de interrogante es esa? Solamente contesta. Exigí. Mamá se conectó al aparato. Dedos temblorosos. Sí, tu padre es tu padre biológico. Aparato. Engaño. Todo estalló. Papá se incorporó. ¿Qué? Mamá rompió en llanto. Esto está mal ajustado. Contesta la interrogante. Exigió papá. No aquí. No. En este instante. Contesta mamá. Lo siento. No. No eres su progenitor biológico. Mi universo se desplomó. Papá abandonó la vivienda. Dio un portazo. Andrés y Clara me observaron. Entonces, ¿quién es tu progenitor? Preguntó Clara. Lo ignoro, dijo mamá. ¿Cómo que lo ignoras? Ocurrió hace 32 años. Fue un encuentro fugaz. Nunca más lo volví a ver. ¿Conoces su identidad? No. La abuela, que permanecía callada, intervino. Yo conozco su identidad. Todos la miramos. ¿Qué? Dijo mamá. Conozco quién es el progenitor de Patricia, porque yo estuve presente aquella velada. Te vi junto a él. Mamá se puso lívida. Mamá, por favor. Su identidad es Roberto Campos. Y no fue un encuentro fugaz. Fueron 6 meses mientras estabas comprometida con tu padre. Apuntó hacia donde había estado papá. Y existe algo adicional. Roberto Campos no se esfumó. Continúa con vida. Reside a 30 kilómetros de aquí y posee otra familia con 3 descendientes. ¿Cómo lo sabes? Porque lo he estado visitando durante 32 años. Mantuve comunicación. Le mandaba imágenes de Patricia. Él entregaba dinero cada mes, fondos que yo te proporcionaba afirmando que provenían de tu padre. Miró hacia la entrada por donde había partido papá. Pero no era de él. Era de Roberto cubriendo la pensión secreta. Papá había regresado silenciosamente. Escuchó absolutamente todo durante 32 años. Su tono quebrado. Durante 32 años eduqué a la hija de otro individuo. Tú decidiste permanecer cuando nació, dijo mamá. Porque creí que era mía. Yo no lograba asimilar nada. Tengo otros hermanos. 3, afirmó la abuela. 2 varones y una mujer. Roberto desea conocerte. Me lo confesó hace un mes. ¿Y por qué precisamente ahora? Porque está gravemente enfermo. Cáncer terminal. Le restan 3 meses. Anhela conocer a su hija antes de fallecer. Miré a papá, el hombre que me formó, que me acompañaba a la escuela, que me enseñó a montar bicicleta. Tú eres mi padre, le expresé. Ya no estoy seguro, respondió. Y salió nuevamente. Esta ocasión, no volvió esa noche. La abuela me entregó la dirección de Roberto al día siguiente. Fui, vivienda amplia, familia en el jardín, presioné el timbre. Un hombre abrió alrededor de 60 años, enfermo, delgado, pero con mis mismos ojos. Patricia, Roberto, pasa adentro. Conocí a mis medio hermanos, Lucas 28, Mario 25, Sofía 23. Ellos saben de ti, dijo Roberto. Les conté hace tiempo. ¿Por qué nunca me buscaste? Tu madre se opuso. Dijo que era preferible de esa forma. Yo propuse casarme con ella, abandonar a mi familia, pero lo rechazó. ¿Por qué? Porque amaba a tu padre, al hombre que te educó.
Yo fui un desliz. Permanecí 1 hora. Después me retiré. Una semana más tarde, papá solicitó divorcio. No puedo continuar con esto. Cada vez que te miro, veo el engaño. Yo desconocía, pero ella sí y tu abuela también. Y me traicionaron durante 32 años. El divorcio fue veloz. Papá se trasladó a otra urbe. Rompió comunicación con mamá, con la abuela, con Andrés y Clara, pero no conmigo. Me envió una misiva. Patricia, no eres mi hija de sangre, pero eres mi hija. Eso jamás cambiará. Requiero tiempo para asimilar, para recuperarme. Algún día retomaremos el diálogo. Mientras tanto, recuerda, te formé, te quise, y eso es más auténtico que cualquier prueba genética. Con cariño, papá. Roberto falleció 2 meses después. En su testamento me legó herencia idéntica a la de mis medio hermanos. Su familia me demandó. Tú no eres heredera legítima, solo eres un descuido. Gané el litigio, pero perdí el vínculo con ellos. Ahora, 6 meses después del juego, mi familia está deshecha. Papá no me dirige la palabra. Reside en otra urbe. Solo mensajes esporádicos. Mamá vive con remordimiento. Llora cada noche. La abuela falleció hace 3 meses. El día del sepelio. El notario me entregó un sobre de la abuela. Dejó esto para usted. Dentro había una carta y el polígrafo. La carta decía: Patricia, si lees esto, significa que partí, y que el polígrafo descubrió la realidad. Lo ajusté deliberadamente para lograrlo, porque estaba agotada de convivir con falsedades. Estaba muriendo de todas formas. Cáncer. 3 meses de vida cuando adquirí el polígrafo. Quise que la realidad emergiera antes de partir. Perdóname, pero los secretos arruinan hogares. La realidad, aunque hiriente, eventualmente cura, ahora conserva el polígrafo, porque existe otro secreto, uno que únicamente yo conozco acerca de Andrés, tu hermano. Él tampoco es hijo de tu padre, es hijo de otro individuo, un hombre que tu madre frecuentó durante 2 años mientras estaba casada. Andrés tiene 28 años. Eso implica que tu madre mantuvo una relación extramatrimonial 4 años después de casarse. No antes, como afirmó. Tu padre educó a 2 hijos que no eran suyos y jamás lo supo hasta ahora. Usa el polígrafo. Interrógale a tu madre acerca del verano de 1995 y pregúntale a Andrés si alguna vez intuyó que no se asemeja a nadie de la familia. Conecta el polígrafo cuando respondan. La realidad merece revelarse completamente con afecto, incluso desde la muerte. Abuela Rosa. Miré el polígrafo en mis manos. Luego observé a Andrés, que lloraba por la abuela en el sepelio. ¿Se lo revelo? ¿Destruyo su existencia como destruyeron la mía? Mamá se aproximó. ¿Qué es eso? Una carta de la abuela. ¿Qué dice? Miré a mamá, luego a Andrés, luego el polígrafo. Dice que te quiere y que perdones todo. El polígrafo en mi bolsillo vibró levemente como si percibiera que acababa de mentir. Esa noche llegué a casa. Conecté el polígrafo. Me coloqué los sensores. Hablé en voz alta. Voy a revelarle a Andrés la realidad. Esperé. Aparato. No. Seguro debería contarle. Aparato. Sí. Se lo diré mañana. Silencio. Luego. Aparato. Engaño. Porque la realidad es que no sé si puedo hacerlo. No sé si puedo arruinar otra existencia, pero la carta de la abuela tenía postdata. La releí otra vez. Pide. Si decides no contarle a Andrés, está bien, pero entonces debes saber algo adicional. Clara tampoco es hija de tu padre. Es hija del mismo hombre que Andrés. Tu madre tuvo 2 hijos con su amante durante 6 años de relación clandestina. De los 4 hijos que tu padre crió como propios, solo uno era realmente suyo. El que falleció, tu hermano bebé. El que nació sin vida en 1998. Ese sí era hijo de tu padre. Los 3 que sobreviven, ninguno lo es. Y él jamás lo supo. Murió convencido de que al menos tenía a Andrés y Clara. Pero ahora tú conoces la realidad. ¿Qué harás con ella? ¿Protegerás a tu madre o liberarás a tu padre del engaño definitivo? Tú decides. El polígrafo está en tus manos. Miré mi teléfono. Papá me había enviado mensaje hace 1 hora. Patricia, ¿cómo te encuentras? Te extraño. Algún día retomaremos la conversación. Cuida a tus hermanos por mí. Son todo lo que me resta. Lágrimas rodaron por mi rostro. Papá cree que Andrés y Clara son suyos. Vive con esa mínima esperanza. Si le revelo la realidad, pierde absolutamente todo. ¿Qué hago? Tomé el polígrafo. Lo conecté otra vez. Le diré a papá la realidad acerca de Andrés y Clara. Esperé. El aparato permaneció callado porque ni siquiera yo conocía la respuesta. Era jueves por la tarde, exactamente 4 días después del sepelio de la abuela, cuando finalmente me atreví a abrir el sobre por completo. Guardaba el polígrafo en el cajón de mi mesita, envuelto en la misma tela con la que la abuela lo había entregado. Cada vez que pasaba por mi habitación, podía percibir su presencia allí,
como si el dispositivo tuviera peso propio, como si las verdades que albergaba hicieran el ambiente más pesado. Releí la carta 3 veces esa tarde. Cada palabra de la abuela Rosa ardía. Andrés tampoco es hijo de tu padre. Clara tampoco. 2 hijos con su amante durante 6 años de relación clandestina. Las frases se repetían en mi mente mientras preparaba café en la cocina, mientras intentaba laborar, mientras simulaba normalidad. Y aquí necesito ser franca con ustedes. En esos primeros días no sentí solo conmoción o pena. Sentí furia. Una furia intensa y sombría contra la abuela por haber liberado esta explosión y luego fallecer, dejándome con la elección. Contra mi madre por haber arruinado tantas existencias con sus falsedades. Contra el destino por convertirme en quien debía decidir si arruinar a mis hermanos o traicionar a mi padre, porque esa era la realidad que me desgarraba en dos. Si le revelaba a papá, él sabría que ninguno de sus 3 hijos vivos era suyo. Perdería absolutamente todo. Pero si callaba, viviría el resto de mi existencia siendo cómplice de la misma falsedad que destruyó a nuestra familia. Decidí indagar primero. Necesitaba verificar si la abuela decía la verdad o si era algún delirio terminal, algún resentimiento contra mi madre que la llevó a fabricar relatos. Busqué en Google Eduardo Morales, Ciudad de México. Encontré 847 resultados. Demasiados. Requería más datos. Fui a la casa de mamá un martes por la mañana. Ella estaba en el jardín regando las plantas de la abuela que había trasladado después del sepelio. Sus ojos estaban inflamados. Llevaba semanas llorando cada noche. Lo sabía por las llamadas de Andrés. Mamá, necesito revisar algunas pertenencias de la abuela en el ático. Mentí. Ella asintió sin indagar, sin apartar la vista de las begonias. Subí al ático. El aroma a humedad y madera antigua me golpeó. Entre cajas navideñas y prendas antiguas encontré lo que buscaba. Álbumes fotográficos de los años 90. Los examiné uno por uno con manos temblorosas. Y allí estaba, una fotografía de 1995, en una celebración de oficina, según indicaba atrás. Mi madre, joven, radiante, con un vestido rojo que nunca le había visto, y a su lado, con el brazo rodeándola de forma demasiado íntima, un hombre moreno, alto, sonrisa amplia. En el reverso con caligrafía de mi madre, fiesta de fin de año, oficinas Monterrey, Eduardo y yo. Eduardo. Mi estómago se revolvió. Las manos me sudaban mientras fotografiaba con mi celular. Continué buscando. Encontré más, muchas más. Comidas, paseos, siempre juntos. Siempre esa cercanía que no se puede simular. Fechas. 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998. 6 años, exactamente como afirmó la abuela. En una imagen de 1996, mi madre estaba claramente en estado de gestación, muy avanzada, en el reverso. 7 meses. Clara nació en enero de 1997. Los cálculos coincidían. Guardé las fotos en mi mochila, bajé del ático, las piernas me temblaban. Mamá seguía en el jardín ajena a que acababa de confirmar la peor realidad de su existencia. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó sin girar. Sí, respondí. La voz apenas un susurro. Encontré exactamente lo que buscaba. Esa noche no pude conciliar el sueño. Miraba el techo de mi habitación, las sombras que proyectaban las luces de la calle pensando en Andrés y Clara. Ellos desconocían todo. Vivían sus vidas cotidianas. Andrés con su empleo en la corporación. Clara organizando su boda para julio. Su boda. Clara se casaría en 5 meses. Papá estaba invitado, aunque no había confirmado. Ella soñaba con que su padre la acompañara al altar. El hombre que la formó, que le enseñó a conducir, que financió su universidad. El hombre que no era su padre. Me levanté a las 3 de la madrugada. Saqué el polígrafo del cajón, lo conecté. Me coloqué los sensores con manos temblorosas. Hablé en voz alta en la oscuridad de mi cuarto. Voy a revelarle la verdad a papá acerca de Andrés y Clara. Esperé. El corazón me latía tan fuerte que pensé que el polígrafo lo detectaría como falsedad. La máquina permaneció callada por largos segundos. Luego emitió un pitido suave. Aparato. Engaño. Porque la realidad era que no lo sabía. No sabía si podría hacerlo. No sabía si debería. La única certeza que tenía era que las próximas decisiones transformarían todo para siempre. Y justo cuando guardaba el polígrafo, mi teléfono vibró. Mensaje de mamá. 3:12 a.m. Patricia, sé que encontraste las fotografías. Necesitamos conversar mañana a solas. Hay aspectos que la abuela ignoraba. Aspectos que modifican todo. Llegué a la casa de mamá a las 10 de la mañana del viernes. Llevaba el polígrafo en mi mochila junto con las imágenes que había descubierto. El sol golpeaba fuerte, típico de mayo en la Ciudad de México, y ya sentía el sudor correr por mi espalda.
Mamá abrió la puerta antes de que tocara, como si hubiera estado esperando detrás. Sus ojos estaban enrojecidos, hinchados. No había dormido tampoco. «Pasa», dijo con voz ronca. Entramos a la sala. Ella se sentó en el sillón donde solía sentarse papá. Yo me quedé de pie. Las piernas no dejaban de temblar, pero necesitaba sentir que controlaba algo. Las fotografías. Empecé sacándolas de mi mochila. ¿Cuándo planeabas contarme acerca de Eduardo Morales? Mamá cerró los ojos. La abuela te lo reveló. La abuela partió dejándome esta bomba. Ahora tú vas a explicarme todo, cada detalle. Y no me vengas con falsedades porque saqué el polígrafo. Traje esto. Ella palideció al ver el dispositivo. Patricia. No. Sí. Coloqué el polígrafo en la mesa de centro entre nosotras. Vas a conectarte y vas a responder cada interrogante. Sinceramente os juro que llamo a papá ahora mismo y le cuento todo. El silencio que siguió fue denso, pesado. Podía escuchar el reloj de la pared. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo una eternidad. Mamá extendió la mano temblorosa. Conecté los cables al polígrafo. Luego a sus dedos. La máquina emitió un pitido suave. Lista. ¿Cuándo conociste a Eduardo Morales? Pregunté. En 1992, respondió. La voz apenas un susurro. Ingresó a trabajar en la misma empresa, área de ventas. Yo estaba en administración. Aparato, ¿verdad? ¿Cuándo inició la relación clandestina? Marzo de 1993. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tu padre y yo atravesábamos dificultades. Él laboraba todo el tiempo, nunca estaba en casa. Eduardo me prestaba atención. Me escuchaba. Aparato, ¿verdad? No me interesan tus justificaciones, corté. La furia me quemaba la garganta. Andrés es hijo de Eduardo. Pausa. Larga. Dolorosa. Sí, aparato. ¿Verdad? Algo se quebró en mi pecho. Saberlo era una cosa. Escucharlo confirmado completamente era otra. Diferente. Clara también. ¿Sí? Las lágrimas corrían por su rostro. Ambos, los dos son de Eduardo. Aparato, ¿verdad? Papá lo sabe. ¿Alguna vez lo supo? No, jamás. Siempre pensó. Siempre creyó que eran suyos. Lo siento. Andrés nació en 1995. Clara en 1997. Para entonces ya llevaba años con Eduardo. Pero tu padre nunca sospechó. Aparato. ¿Verdad? Me senté. Las piernas ya no me sostenían. El bebé que falleció en 1998. Ese sí era de papá. Mamá asintió llorando más fuerte ahora. Fue el único hijo real que tuvimos juntos y murió. Nació sin vida a los 8 meses. Fue varón. Lo íbamos a llamar Mateo. Aparato, ¿verdad? ¿Por qué? Mi voz se quebró. ¿Por qué mantuviste la falsedad después de que murió Mateo? Pudiste haber... No sé. Pudiste porque estaba gestando a Clara. Interrumpió. Cuando Mateo falleció, yo ya tenía 4 meses de embarazo de Clara. De Eduardo. Tu padre estaba destrozado por la pérdida. Y yo le di esperanza diciéndole que otro bebé venía. Él se aferró a eso, a Clara como salvavidas. Aparato, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos conocido falsedades que se construyen sobre otras falsedades, verdad? Es como una torre que crece y crece hasta que un día colapsa sobre todos. Eduardo sabe que Andrés y Clara son suyos. Aquí mamá dudó, los ojos moviéndose rápido, buscando escape. Responde. Exigí. No, dijo finalmente. Nunca se lo dije. Terminé con él en 1998. Después de que nació Clara, le dije que volvía con mi esposo, que había sido un error. Él quiso seguir viéndome, pero corté todo contacto. Aparato. Engaño. ¿Qué? Me incliné hacia adelante. ¿En qué mentiste? Mamá se retorció en el asiento. Está bien, Eduardo. Eduardo sospechaba de Clara. Vio fotos, notó el parecido. Me confrontó en el 2000. Le dije que sí, que Clara era suya, pero le mentí sobre Andrés. Le dije que Andrés sí era de tu padre. Aparato. ¿Verdad por qué? Porque Eduardo quería llevarse a Clara. Amenazó con demandarme, con quitármela. Entonces negocié. Le dije que si me dejaba en paz le daría dinero mensualmente, una especie de pensión silenciosa. Aparato. ¿Verdad? Espera. Procesé las palabras. ¿Le has estado pagando a Eduardo durante 24 años? No, exactamente la abuela. Tu abuela se enteró en el 2003. No sé cómo. Creo que me siguió o algo así. Ella tomó control de los pagos. Dijo que lo haría para proteger a la familia, para que tu padre nunca supiera. Ella le pagaba a Eduardo directamente. Todo cobraba sentido. La abuela controlando, manipulando, guardando secretos que no le correspondían. Y justo en ese momento escuchamos la puerta principal abrirse. ¡Mamá! Era la voz de Andrés. ¿Estás aquí? Vi tu carro afuera. Necesito hablar contigo sobre... Se detuvo en seco al entrar a la sala. Nos vio a mamá conectada al polígrafo llorando. A mí con cara de haber visto un fantasma, las fotos esparcidas en la mesa.
¿Qué está pasando aquí?, preguntó su voz cambiando de confusa a alarmada. ¿Por qué mamá está conectada al polígrafo de la abuela? Mamá y yo nos miramos. El pánico evidente en ambos rostros. Andrés se acercó, vio las fotos en la mesa, tomó una, la de mamá embarazada con Eduardo en 1996. ¿Quién es este hombre?, preguntó, la voz peligrosamente calmada. ¿Y por qué está abrazando a mamá embarazada? El polígrafo en la mesa comenzó a emitir un pitido constante, como si supiera que el momento de la realidad había llegado para todos. Andrés sostenía la foto con manos temblorosas. Sus ojos iban de la imagen a mamá, de mamá a mí, buscando explicaciones que nadie quería dar. Alguien responda. Su voz subió de volumen. ¿Quién es este hombre? Mamá se quitó los cables del polígrafo. Se levantó. Andrés, hijo, siéntate. Necesito explicarte. No me digas, hijo, escupió la palabra como veneno. No hasta que me expliques qué significa esta foto. Mamá embarazada, abrazada por un extraño. ¿De cuándo es esto? Miré la foto que sostenía. En el reverso decía, 1996. Andrés nació en junio de 1995. Pensé en voz alta. Esta foto es de 1996. Mamá está gestando a Clara, completó Andrés, su cara perdiendo color. Esta foto es de cuando estaba embarazada de Clara. El silencio cayó como lápida. Entonces mamá hizo algo inesperado. Se derrumbó literalmente, se dejó caer en el sillón y comenzó a sollozar de forma descontrolada. Lo siento mucho, Andrés. Lo siento. ¿Qué es lo que sientes?, preguntó él, pero su voz ya no tenía fuerza. Ya sabía. De alguna forma, en ese momento ya sabía. Y fue entonces cuando mamá reveló algo que ni siquiera yo conocía. Tuviste un hermano, dijo entre sollozos. Uno que nunca conociste. Nació en febrero de 1998, 3 meses antes de que cumplieras 3 años. Lo íbamos a llamar Mateo. Andrés se quedó paralizado. ¿Qué? Nunca. Nadie me dijo. Porque nació sin vida. Mamá se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. A las 34 semanas de gestación, el cordón umbilical se enredó. Los doctores hicieron todo lo posible, pero ya era tarde. Lo cargué en mis brazos por 3 horas. Un bebé perfecto, hermoso, que nunca respiró. Flashback. Febrero 1998. Mamá en una habitación de hospital. Las cortinas cerradas bloqueando el sol de la tarde. Papá sentado a su lado, sosteniendo un bulto envuelto en manta azul, llorando en silencio. Andrés, de apenas 2 años y medio, con la abuela Rosa en la sala de espera, preguntando cuándo podría conocer a su hermanito. «Es hijo mío, ¿verdad?», había preguntado papá esa tarde con voz quebrada. «Dime que este bebé es mío, por favor». Y mamá, con el corazón destrozado, pero también aterrada porque llevaba semanas sospechando que estaba gestando otra vez de Eduardo, había respondido: «Sí, es tuyo, nuestro hijo». La única verdad que había dicho en años. Mateo había sido concebido en noviembre de 1997, una noche después de terapia de pareja, un último intento de salvar el matrimonio, y por 2 meses mamá había creído que tal vez, solo tal vez, podría dejar a Eduardo y volver a construir algo real con papá. Pero entonces Mateo murió, y 6 semanas después, en la consulta de rutina postparto, el doctor le dio la noticia. «Señora, está gestando nuevamente. Aproximadamente 6 semanas. Las fechas. No mentían. Había quedado embarazada mientras aún estaba de luto, mientras papá lloraba a su hijo muerto, mientras Eduardo le enviaba mensajes preguntando cuándo podían verse. Clara fue concebida en el dolor, en la falsedad, en el caos. Regreso al presente». Entonces, la voz de Andrés me sacó del flashback que mamá acababa de narrar. Mateo era hijo de papá. Sí, mamá asintió. El único hijo verdadero que tu padre y yo tuvimos juntos. ¿Y nosotros?, preguntó Andrés, aunque ya sabía la respuesta. Clara y yo. El polígrafo seguía en la mesa desconectado ahora, pero su presencia era suficiente. Mamá lo miró luego a Andrés. «Conéctalo», dijo. «Tengo que conectarlo para que me creas». «No». Andrés retrocedió. «No quiero. No quiero saber porque si te conectas y preguntas y el polígrafo dice, tienes que saber». Interrumpí. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. «Todos tenemos que saber, ya no más falsedades». Conecté a mamá otra vez. Andrés se sentó rígido en el sillón del otro lado. «¿Andrés es hijo de papá?», pregunté directamente. «No. Aparato, ¿verdad?». Andrés cerró los ojos. Una lágrima solitaria corrió por su mejilla. «Clara es hija de papá». «No. Aparato, ¿verdad?». «¿Quién es nuestro progenitor?», preguntó Andrés. La voz apenas un susurro. «Eduardo Morales», respondió mamá. «Trabajó conmigo en Oficinas Monterrey de 1992 a 1998. Actualmente vive en Coyoacán con su esposa e hijos». «Aparato, ¿verdad?». Andrés se levantó de golpe. «¿Tiene otros descendientes?». «Sí, 2 que yo sepa.
Un hombre de 30 años y una mujer de 27. Ellos saben de nosotros. No, aparato, ¿verdad? Andrés caminó hacia la puerta. Se detuvo. Se volteó. Papá, el hombre que me formó, él sabe, ¿no? Dijo mamá. Y fue entonces cuando escuchamos otra voz desde la entrada. Ahora sí. Los tres volteamos de golpe. Papá estaba parado en el marco de la puerta con una maleta en la mano, llave de la casa en la otra. Vine por unas cosas que dejé, dijo su voz completamente vacía. Debía haber llamado primero. Había escuchado todo. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que duele físicamente, que se siente en el pecho como falta de aire, como si el mundo hubiera presionado pausa y todos estuviéramos congelados en ese momento horrible. Papá dejó caer la maleta al suelo. El sonido hizo eco en toda la casa. ¿Cuánto escuchaste?, preguntó mamá, la voz rota. Papá caminó lentamente hacia la sala, cada paso medido, controlado, como si tuviera miedo de que si se movía muy rápido, algo dentro de él explotara. Se sentó en el sillón frente a mamá, y por primera vez en meses, los vi realmente mirarse a los ojos. «Lo suficiente», dijo. «Finalmente escuché que Andrés y Clara no son míos. Escuché acerca de Eduardo Morales. Escuché acerca de Mateo». Su voz se quebró al decir el nombre. «Nuestro único hijo». El aire olía a café viejo de la mañana mezclado con el perfume que mamá siempre usaba. Ese aroma a jazmín que antes me reconfortaba, y ahora me daba náuseas. Todo en esa sala me resultaba familiar y extraño al mismo tiempo, como estar en una casa que conoces toda la vida, pero que de repente descubres que nunca fue tuya. Andrés seguía de pie, inmóvil, mirando a papá con una expresión que solo puedo describir como devastación pura. «Papá», dijo, y en esa palabra había tanto dolor que tuve que voltear. «No», papá levantó la mano. «No digas nada todavía. Necesito procesar». Se levantó. Caminó hacia la ventana que daba al jardín. El sol de mediodía entraba fuerte, iluminando las plantas que la abuela había cuidado durante años. Las mismas plantas que mamá ahora regaba religiosamente, como si cuidarlas pudiera traer a la abuela de vuelta, pudiera deshacer todo. 30 años, dijo papá mirando el jardín. 30 años criando hijos que no eran míos. 30 años de cumpleaños, de graduaciones, de noches en vela cuando tenían fiebre, de enseñarles a andar en bicicleta, de llevarlos a la escuela. Se volteó hacia mamá. ¿Alguna vez, en algún momento de estos 30 años, pensaste en confesarme la realidad? Todos los días, respondió mamá. Y todos los días decidía que era mejor no hacerlo. Porque te amaban, porque tú los amabas. Porque pensé que algunas falsedades son necesarias para mantener hogares unidos. Hogares. Papá rió, pero era una risa vacía, sin humor. ¿Qué hogar? Todo fue una falsedad. Una obra de teatro donde yo era el único que no sabía que estaba actuando. Y aquí necesito decirles algo que me costó mucho entender en ese momento. El dolor de papá no era solo por la traición, era por la pérdida. Estaba perdiendo a sus hijos, no físicamente, sino la idea de ellos, la idea de que eran parte de él, de su sangre, de su legado. Andrés finalmente habló. ¿Me vas a dejar de querer? Papá lo miró. Realmente lo miró y vi algo rompiéndose en su expresión. No lo sé, dijo honestamente. En este momento mirándote veo 30 años de amor, pero también veo 30 años de engaño. Y no sé cuál pesa más. Eso fue demasiado para Andrés. Salió de la sala. Escuchamos sus pasos subiendo las escaleras. La puerta de su antigua habitación azotándose. Clara. Alguien tenía que avisarle a Clara. Yo se lo diré, dije. Mi primera contribución real a esta conversación desastrosa. No, papá me miró. Yo lo haré. Merece escucharlo de mí. 3 días después decidí investigar a Eduardo Morales. Por mi cuenta, no sé exactamente qué esperaba encontrar. Respuestas. Cierre. Entender qué tipo de hombre podía arruinar una familia sin saberlo. Encontré su dirección usando Google y viejas facturas que mamá había guardado. Vivía en una casa en la Colonia del Valle. Zona clase media alta. Árboles frondosos, calles limpias. Llegué un sábado por la tarde. Estacioné mi carro a media cuadra. Esperé a las 4:30 p.m. Salió de la casa un hombre de unos 60 años. Cabello gris, camisa azul, jeans. Se veía normal, completamente normal. Tenía los mismos ojos que Clara, la misma forma de caminar que Andrés, la misma arruga entre las cejas que yo veía cada vez que Andrés se concentraba. Me quedé ahí sentada, observándolo lavar su camioneta. Una Ford Explorer blanca tarareaba una canción. Parecía relajado, feliz. Incluso pensé, este hombre no tiene idea de que su existencia está a punto de explotar. También una mujer salió de la casa. Su esposa probablemente le llevó una cerveza. Lo besó en la mejilla.
Él sonrió. Le dijo algo que la hizo reír. Tenían una vida real construida probablemente también sobre falsedades. Porque ella sabía acerca de Clara. Sabía que su esposo había tenido una hija con mi madre y había estado pagando en secreto durante años. Estuve ahí por 2 horas, solo observando, tratando de entender cómo algo tan simple como una aventura podía generar tanto caos, tanto dolor. Cuando finalmente arranqué el carro para irme, mi teléfono sonó. Era Clara. Patricia. Su voz era puro pánico. Papá me contó todo. Todo. Dime que es falsedad. Por favor, dime que papá está confundido, que mamá mintió, que el polígrafo estaba mal ajustado. Clara. Dime que es falsedad. Pero no pude porque no era falsedad. Y Clara merecía la realidad, aunque la realidad la destruyera. Es verdad, dije. Todo es verdad. El grito que salió de Clara a través del teléfono fue algo que nunca olvidaré. El primer mensaje llegó 3 días después de la llamada de Clara. Número desconocido. 11:47 p.m. Deja el pasado donde pertenece. Algunas piedras no deben ser volteadas. Lo leí 3 veces. Antes de bloquearlo pensé que era spam, algún mensaje equivocado. Borré la conversación. El segundo mensaje llegó al día siguiente. Diferente número. Tu familia ya está rota. ¿Para qué seguir destruyendo otras? Eduardo Morales tiene vida propia. Déjalo en paz. Esta vez no lo borré. Tomé captura de pantalla. Mi corazón latía rápido. Alguien sabía que había indagado a Eduardo. Alguien me había visto en la colonia del Valle. El tercer mensaje llegó esa misma noche mientras comía tacos al pastor en el puesto de la esquina de mi calle, tratando de fingir normalidad. Si sigues buscando, todos perderán. Eduardo, su familia, la tuya. Detente ahora. Mis manos temblaron tanto que dejé caer el taco. La salsa verde manchó mi blusa, pero no me importó. Miré alrededor, las personas comiendo, riendo, viviendo vidas normales. Alguno de ellos me estaba observando. Llamé a mamá. ¿Le dijiste a alguien que investigué a Eduardo? Pregunté sin saludar. ¿Qué? ¿No, Patricia? ¿Por qué alguien me está enviando mensajes amenazándome para que deje de indagar? Silencio del otro lado. Demasiado largo. Mamá, ¿qué hiciste? Yo puede que le haya enviado mensaje a Eduardo para advertirle que tal vez que podrías contactarlo. ¿Cuándo? Hace 40 días. El mismo día que le dijiste la verdad a Clara. Colgué. La furia me cegaba. Mamá había alertado a Eduardo y ahora él o alguien de su círculo me estaba amenazando. Manejé directo a la casa de mamá. Eran casi las 10 p.m. Las calles de Polanco estaban tranquilas, iluminadas por faroles que creaban sombras alargadas entre los árboles de jacarandá. Entré usando mi llave. La casa estaba oscura, excepto por una luz en la cocina. Encontré a mamá sentada frente a una taza de té de manzanilla que ya debía estar frío. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. Porque Eduardo merece saber que sus hijos están enterándose de la realidad, porque tiene derecho a prepararse y yo tengo derecho a indagar sin ser acosada. Mamá levantó la vista. Tenía los ojos rojos otra vez. No entiendes, Patricia. Eduardo no es mal hombre. Cuando se enteró de Clara hace años, solo quería conocerla, protegerla. Yo fui quien lo alejó, quien le pagó para que se mantuviera en silencio. La abuela le pagó. No. Mamá negó con la cabeza. Los primeros 5 años fui yo con dinero que robaba de las cuentas de tu padre. Pequeñas cantidades que él nunca notó. 2,000 pesos aquí, $3,500 allá. La abuela solo se enteró en 2003 porque mi jefe casi descubre el desfalco. Ella cubrió el faltante y tomó control de los pagos desde entonces. Cada revelación era otra capa de falsedades, otro nivel de traición. Me senté frente a ella agotada. ¿Qué más? No sé mucho, admitió la abuela. Guardaba diarios. Escribía todo, cada pago, cada conversación con Eduardo, cada falsedad que me ayudó a sostener. Están escondidos en algún lugar de esta casa. ¿Dónde? No lo sé. Antes de morir me dijo que cuando llegara el momento los encontraría, que las verdades siempre salen a la luz. Pasé las siguientes 2 horas buscando. Revisé cada cajón, cada closet, cada rincón de la casa donde la abuela pudiera haber ocultado algo. Nada. Hasta que recordé algo. La abuela tenía un lugar especial. Un lugar donde guardaba cosas importantes, como solía decirnos cuando éramos niños. El ático. Subí las escaleras crujientes, la madera vieja protestando bajo mis pies. El ático olía a naftalina y memorias. Encendí la luz, una bombilla amarillenta que apenas iluminaba. Entre las cajas de Navidad encontré una caja de zapatos marca Andrea que no había visto la primera vez. Dentro 3 cuadernos de pasta dura negros sin ninguna marca externa. Los abrí. La letra de la abuela, pequeña y apretada, llenaba cada página. 15 de marzo 2003. Descubrí hoy el secreto de mi hija.
La seguí hasta un café en la zona rosa. La vi con ese hombre, Eduardo Morales, entregándole un sobre con dinero. Mi nieta Clara tiene 6 años. Es idéntica a él. 3 de junio 2005. Hoy pagué 5,000 pesos a Eduardo. Me mira con desprecio. Pero toma el dinero. Dice que es para Clara, para su futuro. Dice que solo quiere conocerla. Le digo que nunca, que destruiría demasiado. 12 de octubre 2010. Patricia cumple 22 años hoy. Mi única nieta de sangre real de mi hijo. Las otras 2. No puedo verlas igual. Sé que es injusto, pero cada vez que miro a Andrés o Clara veo la traición de mi hija. Las lágrimas corrían por mi cara mientras leía. La abuela había cargado esto por años, décadas, sola. Seguí leyendo página tras página hasta que llegué a una entrada del año pasado. 20 de noviembre 2025. Los médicos me dieron 3 meses. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Me voy a llevar estos secretos a la tumba o voy a liberarlos. Compré un polígrafo chino. Mentiras hoy. Si ajusto bien las preguntas, si creo la situación correcta, la realidad saldrá sin que tenga que decirla yo directamente. Perdóname, familia mía, pero las falsedades son cáncer también y esta familia está muriendo de ellas. En la última página había una nota adhesiva amarilla. Las pruebas están en caja de seguridad. Banco Santander, sucursal Insurgentes. Número 4, serie 182. La llave está donde siempre guardé las cosas más preciosas. En el rosario de mi abuela que está en mi ataúd, mi teléfono vibró. Otro mensaje de número desconocido. Encontraste los diarios, ¿verdad? Ahora sabes que hay más. Pruebas físicas, documentos, fotografías que Eduardo no quiere que veas. Deja todo donde está o revelaré algo que ni tú sabes. Tu madre no es quien crees que es tampoco. Pasé toda la noche pensando en ese último mensaje. Tu madre no es quien crees que es tampoco. ¿Qué significaba? ¿Más secretos? ¿Más falsedades apiladas sobre falsedades? No, ya basta. Tomé una decisión a las 6 de la mañana, mientras el sol apenas comenzaba a salir sobre la Ciudad de México. Iba a confrontar a Eduardo Morales directamente, sin intermediarios, sin mensajes anónimos, sin más juegos. Si alguien me estaba amenazando para protegerlo, él debía saber por qué. Llegué a su casa en la Colonia del Valle a las 9 a.m. del sábado. Toqué el timbre. La misma mujer que había visto días atrás abrió la puerta. Cabello corto, expresión amable. Sí, preguntó. Busco a Eduardo Morales. ¿De parte de quién? De parte de Patricia. Hice pausa. Hija de Carmen Vega. Su expresión cambió. La amabilidad se convirtió en algo más duro, más cauteloso. Espera aquí. Cerró la puerta. 2 minutos después, Eduardo Morales abrió. En persona era más alto de lo que parecía de lejos. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, el cabello casi completamente gris, y tenía exactamente la misma nariz que Andrés. No deberías estar aquí, dijo su voz baja. Urgente. Necesitamos conversar. No hay nada de qué conversar. Lo que pasó con tu madre fue hace 30 años. Está muerto y enterrado, excepto que no lo está. Saqué mi teléfono. Le mostré la foto que había tomado de él con mamá en 1996, porque tengo 2 hermanos que son tuyos y no lo saben. Bueno, ahora sí lo saben y merecen respuestas. Eduardo palideció. Miró hacia atrás, verificando que su esposa no estuviera cerca. Camina conmigo, dijo. Salimos a la calle. Caminamos hacia un parque pequeño a 2 cuadras. Había señoras haciendo ejercicio, niños jugando fútbol. Vida normal de sábado por la mañana. Nos sentamos en una banca bajo un árbol de fresno. ¿Qué quieres?, preguntó directamente. ¿Verdades?, respondí. Saqué el polígrafo de mi mochila. Lo había traído preparada y voy a obtenerlas. ¿Qué es eso? Un polígrafo. El mismo que usó mi abuela para destruir mi familia en Navidad. Ahora lo uso yo para reconstruir algo de verdad. Eduardo rió nervioso. Eso no es admisible legalmente. Sabes que puedes manipular. No me importa lo legal, lo interrumpí. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Me importa saber qué papel jugaste tú en esto, si sabías, si participaste, si fuiste cómplice o víctima. Vivimos en una sociedad que ama a los villanos claros, ¿verdad? Queremos que alguien sea el malo para poder señalarlo y sentir que entendemos. Pero la vida real es más complicada. A veces todos son villanos, a veces todos son víctimas. Conéctate, le ofrecí el aparato. Para mi sorpresa, lo hizo sin protestar más. Tuviste una relación clandestina con mi madre entre 1993 y 1998. Sí, aparato, ¿verdad? ¿Sabías que ella estaba casada? Sí, desde el principio ella nunca lo ocultó. Aparato, ¿verdad? ¿Sabías que Clara es tu hija? Sí, lo supe cuando nació. Tu madre me envió foto del hospital. Clara era idéntica a mi hija mayor. Aparato, ¿verdad? ¿Sabías que Andrés es tu hijo?
Silencio. Eduardo me miró directo a los ojos. No, aparato. ¿Verdad? Me quedé congelada. ¿Qué? Andrés nació en 1995. Para entonces tu madre y yo llevábamos 2 años juntos, pero ella me juró que Andrés era de su esposo, que había quedado embarazada en un intento de salvar su matrimonio. Yo le creí, ¿verdad? Y cuando Clara nació 2 años después, ahí supe que me había mentido sobre Andrés también. Hice las cuentas, las fechas coincidían, pero para entonces tu madre ya había terminado conmigo. Me dijo que volvía con su esposo, que yo había sido un error. Aparato, ¿verdad? La abuela Rosa te pagaba mensualmente. Sí, desde 2003 hasta que murió hace meses. 8,000 pesos mensuales. Dinero que supuestamente era para Clara, para su educación, su futuro. Aparato, ¿verdad? ¿Pediste ese dinero? No. Su voz se llenó de rabia contenida. Lo ofrecieron a cambio de mi silencio, de que nunca contactara a Clara, de que nunca le dijera que era su padre. Tomé el dinero porque pensé que al menos así podía contribuir algo a la vida de mi hija, aunque fuera desde las sombras. Aparato, ¿verdad? Eduardo se quitó los cables, se levantó, caminó en círculos. Tu madre me usó, dijo, la voz temblando de ira. Me usó para llenar un vacío en su matrimonio. Me usó para tener hijos que su esposo creería suyos. Y luego me descartó como si nunca hubiera importado. ¿Alguna vez pediste conocer a Clara o a Andrés cuando supiste? Cada año, respondió. Cada año le pedí a tu abuela una foto, una actualización, permiso para al menos verlos de lejos. Siempre me negaba. Decía que destruiría demasiado, que era mejor para todos que yo permaneciera muerto para ellos. Se sentó otra vez. Se veía agotado. ¿Tu esposa sabe? Pregunté. No, nadie en mi familia sabe y así debe quedarse. No sé si eso sea posible. Ya dije honestamente. Andrés y Clara saben la realidad. Mi padre sabe que ninguno de sus 3 hijos vivos es suyo. Todo está saliendo a la luz. Eduardo me miró con algo que solo puedo describir como pánico. Si esto se hace público, mi matrimonio termina. Mis hijos, los que crecieron conmigo, me van a odiar. Mi trabajo, mi reputación. Todo se va al... Bienvenido al club, respondí sin simpatía. Mi familia ya explotó. La tuya solo está en la fila. Se puso de pie bruscamente. Voy a demandar a tu madre, dijo. La mandíbula apretada por ocultación de paternidad, por fraude, por robarme 30 años con mis hijos. Tengo derecho legal a conocer a Andrés y Clara y voy a ejercerlo. Ellos no quieren conocerte. No me importa lo que quieran. Escupió. Son mis hijos. Mi sangre y tu madre me los robó. Voy a recuperar lo que es mío, aunque tenga que destruir todo en el proceso. Se fue, dejándome sola en la banca del parque con el polígrafo en las manos y la horrible certeza de que esto estaba lejos, muy lejos de terminar. Eduardo cumplió su amenaza. 3 días después de nuestra conversación en el parque, mamá recibió notificación legal, demanda por ocultación de paternidad, fraude, daño moral. Exigía pruebas de ADN obligatorias para Andrés y Clara, compensación económica por 30 años de manutención perdida y derechos de visita inmediatos. Mamá tuvo un colapso. La encontraron en el baño de su casa, inconsciente, con un frasco vacío de clonazepam al lado. Clara la descubrió. Llamó a la ambulancia. Me llamó a mí gritando cosas que no pude entender. Llegué al Hospital Ángeles a las 2 de la madrugada. Clara estaba en la sala de espera. Maquillaje corrido, ojos rojos temblando. Le hicieron lavado gástrico, dijo con voz monótona. Dijeron que llegamos a tiempo, que va a estar bien físicamente. Andrés llegó 30 minutos después. Entró como huracán. ¿Dónde está? ¿Dónde está mamá? En observación, respondí. No podemos verla todavía. Esto es tu culpa, me señaló. Tú empezaste todo esto con tu maldito polígrafo. Tú indagaste a Eduardo. Tú lo confrontaste. ¡Andrés, no!, gritó. Varios pacientes y enfermeras voltearon. Si hubieras dejado las cosas como estaban, mamá no estaría aquí. Papá no se habría ido. Tendríamos una familia. ¿Teníamos una falsedad?, respondí, mi voz temblando. No una familia, una falsedad elaborada. Prefiero la falsedad, dijo, y había tanto dolor en sus palabras que me rompió. Prefiero la falsedad si eso significa tener un padre que me ame, una madre que no esté internada, una hermana que no me mire como si fuera un error. Clara se levantó, se puso entre nosotros. Suficiente los dos. Mamá está ahí dentro porque no pudo con la presión, porque Eduardo la está demandando, porque papá la abandonó, porque todo salió a la luz de la peor manera posible. Nos sentamos los 3 en esas sillas incómodas de hospital, bajo luces fluorescentes, que hacían que todo se viera más enfermo, más triste. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Clara después de largo silencio. No supe qué responder porque honestamente, ¿qué podíamos hacer?
El doctor salió a las 4:30 am. Familiares de Carmen Vega. Nos levantamos. Está estable, pero necesita evaluación psiquiátrica. Probablemente permanezca internada 72 horas mínimo. ¿Alguno de ustedes sabe si tiene historial de depresión o intentos previos? Los tres nos miramos. Nos encogimos de hombros. No sabíamos. No conocíamos realmente a nuestra madre. Solo la versión que ella había permitido que viéramos. Volví a casa al amanecer agotada, rota. Encontré mi laptop abierta en la sala. No recordaba haberla dejado así. En la pantalla había un documento de Word abierto. Una sola frase. Revisa el certificado de nacimiento de tu madre. La caja de seguridad tiene las respuestas. Me quedé mirando la pantalla. El corazón acelerado. Alguien había entrado a mi casa. Había usado mi laptop. Me había dejado un mensaje. Las manos me temblaban mientras buscaba en Google cómo obtener certificado de nacimiento de otra persona. Necesitaba identificación oficial, comprobante de parentesco. Espera de 5 a 10 días hábiles. No tenía 10 días. Entonces recordé. Mamá guardaba documentos importantes en un archivero en su estudio. Había visto certificados de nacimiento nuestros, actas de matrimonio, todo. Esperé hasta las 9 am, llamé a Clara. Necesito entrar a la casa de mamá, buscar unos documentos. ¿Qué documentos? Certificado de nacimiento de mamá. ¿Para qué, Clara? Por favor, solo confía en mí. Silencio. Tengo llave, dijo finalmente. Paso por ti en 20 minutos. Llegamos a la casa. El sol de octubre entraba por las ventanas, iluminando polvo suspendido en el aire. Todo se sentía abandonado ya, como si mamá llevara años fuera, y no solo horas. Fuimos al estudio, abrimos el archivero, actas de nacimiento, la mía, la de Andrés, la de Clara, la del bebé Mateo que nunca vivió, y al fondo doblado, amarillento, el certificado de nacimiento de mamá. Lo desdoblé. Nombre: Carmen Rosa Vega Moreno. Fecha de nacimiento: 15 de abril de 1962. Lugar: Ciudad de México. Madre: Rosa María Moreno, viuda de Vega. Padre desconocido. Clara leyó sobre mi hombro. Padre desconocido. La abuela nunca nos dijo quién era el abuelo, murmuré. Siempre dijo que murió antes de que mamá naciera, que fue amor de su juventud. Pero aquí dice desconocido. No muerto, desconocido. Busqué más. Encontré otro documento, una carta notariada de 1962. Yo, Rosa María Moreno, declaro bajo juramento que el padre de mi hija, Carmen Rosa Vega Moreno, es Héctor Vega Santana, fallecido en accidente automovilístico el 3 de marzo de 1962, un mes antes del nacimiento de nuestra hija. Solicito usar su apellido para mi hija por derecho. Entonces, sí murió, dijo Clara. El abuelo existió, pero murió antes de que mamá naciera, pero algo no encajaba. Saqué mi teléfono, busqué en Google. Héctor Vega Santana, 1962, accidente. Nada. Busqué en registros públicos, en archivos de periódicos digitalizados. Nada. Héctor Vega Santana no existía. O existía, pero no había muerto en 1962. La abuela había mentido otra vez sobre quién era el padre de mamá, sobre su propia historia. ¿Qué está pasando? Clara me miró con ojos asustados. ¿Por qué la abuela mentiría sobre esto? Mi teléfono sonó. Número desconocido, contesté. Ya lo descubriste, dijo una voz de mujer que no reconocí. Tu madre es hija ilegítima. La abuela Rosa tuvo relación clandestina con hombre casado que nunca reconoció a tu madre. Por eso la abuela odiaba tanto las falsedades de tu mamá, porque repetía su propia historia. ¿Quién eres?, pregunté. Alguien que conoció a tu abuela. ¿Alguien que guarda sus secretos? Ve a la caja de seguridad. La llave está donde te dije, pero piénsalo bien antes de abrir esa caja, porque una vez que sepas lo que hay adentro, no podrás de saberlo. Y créeme, Patricia, hay cosas que es mejor no saber. Colgó. Pasé 2 días debatiendo si debía o no abrir esa caja de seguridad. 2 días mirando mi teléfono, esperando que papá respondiera a mis mensajes, mis llamadas, cualquier cosa. Nada. Mamá seguía internada, ahora en el área de psiquiatría. Clara la visitaba diariamente. Andrés había dejado de hablarme por completo. Eduardo había contratado al bufete más caro de la ciudad para su demanda. Todo se estaba desmoronando más rápido de lo que podía procesar. Fue Clara quien finalmente me empujó a actuar. «Necesitas ir por esa llave», me dijo un miércoles por la tarde tomando café cortado en una cafetería de Coyoacán. «Necesitas saber qué hay en esa caja porque mientras no sepamos toda la realidad, vamos a seguir tropezando con secretos». «¿Y si es peor?», pregunté. «¿Y si lo que hay ahí es tan horrible que puede ser peor que lo que ya sabemos?», interrumpió. Papá se fue. Mamá intentó quitarse la vida. Andrés nos odia a ambas. Tenemos un progenitor biológico que nos está demandando.
¿Qué más puede salir mal? Tenía razón. Esa tarde fui al Panteón Jardín, donde habían enterrado a la abuela. La tarde estaba fresca con ese olor particular que tiene la Ciudad de México en noviembre, mezcla de tierra mojada y hojas secas. Encontré su tumba. Lápida simple. Rosa María Moreno de Vega, 1940. Madre, abuela, guardiana de verdades, guardiana de mentiras. Murmuré. Llamé al encargado del panteón. Necesito extraer algo del ataúd de mi abuela. Me miró como si estuviera loca. Señorita, eso requiere permisos, documentos legales. Le mostré 5,000 pesos en efectivo. O podemos hacerlo rápido, en silencio, y nadie se entera. 20 minutos después, con ayuda de 2 trabajadores, abrieron la cripta. No sacamos el ataúd completo, solo lo suficiente para que pudiera meter la mano. Encontré el rosario en sus manos, tal como lo había dejado en el funeral. Las cuentas de madera gastadas por años de uso y entre las cuentas, una llave pequeña dorada con el número 4 grabado. Perdóname, abuela, susurré mientras la tomaba. Cerré todo. Pagué a los trabajadores para asegurar su silencio. Me fui. En el estacionamiento, antes de arrancar, llamé a papá por última vez. Esta vez contestó. Patricia. Su voz sonaba cansada, vacía. Papá. Las lágrimas empezaron antes de que pudiera controlarlas. Por favor, necesito hablar contigo. Necesito. Lo sé, interrumpió. Sé que has estado llamando. Necesitaba tiempo, espacio, pero creo que estoy listo para hablar. ¿Puedo verte? Estoy en Querétaro. Renté un departamento pequeño aquí temporalmente. ¿Puedes manejar hasta acá? Salgo ahora. El viaje a Querétaro fueron las 3 horas más largas de mi vida. Ensayé 1000 conversaciones en mi cabeza, 1000 formas de decirle todo lo que había descubierto. Llegué al atardecer. El departamento era pequeño, minimalista, casi vacío, como si papá estuviera viviendo en limbo, sin comprometerse a estar realmente ahí. Nos sentamos en su pequeña sala. Él me sirvió agua de Jamaica que había hecho esa mañana. Te ves cansada, dijo. Tú también. Silencio, papá. Hay más. Empecé. Más secretos, más falsedades. La abuela. Ella tampoco fue quien creíamos. Le conté todo. El certificado de nacimiento de mamá, el padre desconocido, la falsedad sobre Héctor Vega, los mensajes anónimos, la persona que me había llamado. Papá escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó en el sillón, cerró los ojos. ¿Sabes qué es lo más triste? Dijo finalmente. Que nada de esto me sorprende ya. Es como si toda mi existencia hubiera sido construida sobre arena, y ahora que se está desmoronando, parte de mí siente alivio. Alivio de saber que no estaba loco. Abrió los ojos. Me miró. Siempre sentí que algo no encajaba. Andrés nunca se pareció a mí, ni física ni emocionalmente. Clara tampoco. Solo tú, Patricia. Solo tú tenías mis gestos, mi forma de pensar. Y aún así dudé. Pensé que era paranoia, inseguridad. Se levantó. Caminó a la ventana. Cuando Mateo murió, continuó. Algo en mí murió también, porque era mi único hijo real, el único que llevaba mi sangre. Y tu madre lo sabía. Por eso me dio a Clara como consuelo. Otra falsedad envuelta en compasión. Papá, lo siento tanto. No. Se volteó. Tú no tienes que disculparte. Tú eres la única que ha buscado, ¿verdad? En medio de todo esto, Andrés prefiere la falsedad. Clara está confundida. Tu madre está rota. Pero tú has tenido el valor de enfrentar cada verdad horrible. Caminó hacia mí. Se sentó a mi lado. Voy a hacerme las pruebas de ADN, dijo con Andrés, con Clara. Necesito confirmación oficial, legal, no porque quiera lastimarlos, sino porque necesito cerrar este capítulo. Necesito saber con certeza absoluta y después, no lo sé, admitió. Tal vez pueda perdonar eventualmente no olvidar, pero tal vez perdonar. Por ahora solo necesito realidad, toda la realidad. Nos quedamos en silencio, lado a lado, viendo el atardecer de Querétaro por la ventana. ¿Vas a abrir la caja de seguridad? Preguntó. Sí. ¿Quieres que vaya contigo? Lo miré sorprendida. ¿Vendrías? Eres mi hija, dijo simplemente la única que biológicamente es mía. Pero honestamente, aunque no lo fueras, seguirías siendo mi hija, porque la paternidad real no está en el ADN, está en los momentos, en las decisiones, en estar presente. Lloré. Finalmente dejé salir todo el dolor, la frustración, el miedo que había estado cargando. Papá me abrazó, y por primera vez en meses sentí que tal vez, solo tal vez algo podía salvarse de todo este desastre. Papá y yo llegamos al Banco Santander de la sucursal Insurgentes un viernes por la mañana. Llevaba la llave dorada en mi bolsillo. Pesaba más de lo que debería, como si cargara el peso de todos los secretos de la abuela. El empleado nos llevó a la sala de cajas de seguridad. Un cuarto pequeño,
frío, con olor a metal y silencio. Caja 4782. Introduje la llave. Giré. El mecanismo hizo clic. Adentro había un sobre manila grueso, un cuaderno más y una carta sellada con mi nombre. Abrí la carta primero. Patricia, si estás leyendo esto con tu padre a tu lado, hiciste lo correcto. Dentro de este sobre encontrarás la realidad completa sobre nuestra familia, sobre mi pasado, sobre el padre de tu madre, sobre por qué guardé tantos secretos. Algunas realidades son dolorosas, pero necesarias. Tu madre nació en 1962, hija de un hombre casado que me prometió dejar a su esposa, pero nunca lo hizo. Ese hombre era Héctor Campos, hermano menor de Roberto Campos. El mismo Roberto que es progenitor biológico tuyo, Patricia. Eso significa que tu madre y tú comparten tío y padre. Que Roberto Campos era medio hermano de tu madre sin que ninguno lo supiera. Cuando descubrí esto en 2005, después de ver las fotos de Roberto, me di cuenta del parecido con Héctor. Investigué, confirmé, y casi muero del shock. Tu madre tuvo relación clandestina con el sobrino de su propio progenitor biológico. Clara y Andrés son primos segundos, además de medio hermanos tuyos. Esta familia está enredada en sangre de formas que ni imaginábamos. Destruí mi vida guardando secretos. No destruyas la tuya. Suelta la realidad. Duele menos de lo que pesa. Con todo mi amor y arrepentimiento. Rosa María. Papá leyó sobre mi hombro. Cuando terminamos, nos miramos en silencio. Esto es enfermizo. Terminé. La abuela y mamá, sin saberlo, se enamoraron de hombres de la misma familia. Roberto y Héctor eran hermanos. Revisé el sobre. Había fotos de la abuela joven con un hombre que era idéntico a Roberto, pero más joven, Héctor Campos. Documentos que comprobaban el parentesco, partidas de nacimiento, todo. ¿Se lo vamos a decir a tu madre?, preguntó papá. No lo sé, admití. Ella ya está destruida. Esto podría. No sé si podría sobrevivir a saber que Roberto era su medio sobrino. El último documento en el sobre era un testamento de la abuela, dejándome todo con una sola condición: que uses el polígrafo solo para realidades que merezcan ser dichas, no para destruir por destruir. Salimos del banco, nos sentamos en una cafetería cercana. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Papá tomó su café negro, pensó largo rato. Los resultados de ADN llegan la próxima semana, dijo Eduardo. Está presionando para que se hagan públicos, para que se reconozca legalmente como padre de Andrés y Clara. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero, suspiró. Quiero que mis hijos sepan que los amé, que no importa el ADN, que los crié lo mejor que pude. Pero también quiero mi propia vida, Patricia. 30 años dediqué a una familia construida sobre falsedades. Necesito tiempo para reconstruirme. Vas a volver eventualmente, pero no a tu madre. Ese capítulo terminó. Tal vez a la ciudad, a estar cerca de ti, de Andrés y Clara, si ellos quieren. Fue honesto, dolorosamente honesto, y lo amé más por eso. Esa tarde llamé a Clara. Le conté todo. Lloró, gritó. No podía creer que la abuela hubiera estado tan enredada en todo. ¿Se lo decimos a mamá?, preguntó. No, decidí. Ya tiene suficiente con sobrevivir esto. Esta realidad se la llevamos nosotras. 3 semanas después, los resultados confirmaron lo que ya sabíamos. Andrés y Clara no eran hijos biológicos de papá. Eduardo ganó derechos de visita. Andrés lo rechazó. No necesito padre nuevo a los 30 años, dijo. Clara aceptó conocerlo. Una vez tomaron café. Fue incómodo, forzado. Ella no volvió a buscarlo. La familia de Eduardo se enteró. Su esposa lo dejó. Sus otros hijos dejaron de hablarle. Recibió lo que quería, reconocimiento legal, y perdió todo lo que tenía. Mamá salió del hospital un mes después, frágil, medicada. Asistiendo a terapia 3 veces por semana, me pidió perdón 1000 veces. Lo siento tanto, Patricia. Lo sé, mamá. No la perdoné completamente. No todavía. Pero empecé a entenderla 6 meses después. Estoy sentada en un café de la Roma, el mismo donde la abuela solía traerme cuando era niña. Es sábado por la tarde. El sol entra por las ventanas haciendo que todo brille dorado. Papá vive ahora en la ciudad otra vez, en un departamento pequeño en La Condesa. Nos vemos cada 15 días. Tomamos comida corrida, hablamos de cosas simples. Él está sanando lentamente. Andrés finalmente me habló hace 2 semanas. No estoy listo para perdonar, dijo, pero quiero intentar entender. Es un comienzo. Clara se casó el mes pasado sin papá llevándola al altar, sin mamá en primera fila. La boda fue pequeña, íntima, solo amigos cercanos. Mamá vive sola, trabaja medio tiempo, va a terapia, está intentando. Eduardo envía cartas a Andrés y Clara cada mes. Ninguno las ha abierto, pero tampoco las tiran.
Yo guardo el polígrafo en el ático de mi casa envuelto en la misma tela de la abuela. No lo he usado desde aquella Navidad. A veces pienso que la abuela tenía razón. Las realidades necesitan salir. Los secretos son veneno que se filtra por las grietas hasta destruir todo. Pero también aprendí que hay formas de decir realidades, que el momento importa, que la compasión debe acompañar a la honestidad. La familia que conocí ya no existe, pero estamos construyendo algo nuevo, más pequeño, más honesto, más frágil, pero real. Mi teléfono vibra. Mensaje de papá. Café mañana. Quiero enseñarte fotos de cuando eras bebé. Las verdaderas memorias. Sonrío. Respondo. Sí. Ahí estaré. Porque al final la familia no se define por sangre o ADN. Se define por quién elige quedarse cuando conoce toda la realidad. Y papá eligió quedarse. Eso es más auténtico que cualquier polígrafo podría medir.